Miembros de la familia real abran sus Biblias en Ezequiel 37:21. Y dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos aquellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esto no se está refiriendo en ningún momento a las Naciones Unidas. No se está hablando en ningún momento de confederaciones de países. Esta es la verdadera forma en la que Dios reúne a su pueblo. Y es Dios quien se encarga, no confederaciones ni asociaciones humanas. Y cuando dice que lo tomará él por Dios y un solo rey, se está refiriendo nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo, que será él quien se encargue de gobernar todas las naciones. Y se está refiriendo al pueblo de Israel y a los gentiles, es decir, a los cristianos, aquellos que creen en Cristo. Será él quien se encargue de hacer eso. Por eso es tan satánico pensar que un grupo de gobiernos, un grupo de gobernantes de diferentes países puedan ponerse de acuerdo hasta el punto de poder concertar una sola nación, reunir una sola nación. Y bueno, ejemplo de eso vemos el fracaso, por ejemplo, de organismos como UNASUR, que intentaron enarbolar una bandera de izquierda diciendo que somos todos uno solo, donde una nación viola la soberanía de otra. Y violar una institución divina definitivamente es satánico, porque se viola la libertad del individuo, se viola la soberanía del individuo, donde un gobierno puede incluso decidir qué juguetes va a tener tus hijos para Navidad, donde te pueden decir qué debes comer, porque yo soy quien te provee el alimento. Un gobierno nunca debe legislar en función de que todos seamos iguales, porque definitivamente todos somos distintos. Por más que pueda parecerse una persona a la otra, por más que puedan coincidir en puntos de vista, todos somos distintos. Dios respeta la libre voluntad del individuo, respeta la individualidad de la persona, respeta la soberanía de la persona. Entonces, es ilógico pensar que un gobierno debe decir todos somos iguales. Repito una y mil veces, Dios no es socialista. Porque los gobiernos de izquierda, y aquí vamos a ver, me imagino que quienes escuchen la clase y que sean de tendencia de izquierda, van inmediatamente a salirse del grupo y es su libertad. Pero Dios no es socialista, no puede ser socialista cuando Dios nos permite elegir. Y esa fue la razón por la cual colocó el árbol del bien y del mal en el Edén, para permitirle a Ish e Isha elegir bajo su libre voluntad a qué quería hacer. Entonces, si Dios no nos obliga a elegir, como un gobierno imperfecto a lo máximo puede obligarnos a entregar nuestra libertad. Eso es satánico. Por lo cual la libertad se tiene que defender. Y es por esta razón que existen los ejércitos. Y la libertad vale sangre. El precio de la libertad es sangre. Muy pocas naciones a lo largo de su historia han alcanzado la libertad por medio de medios pacíficos. Por una firma de un convenio. Como sucedió en Centroamérica en 1821. Que la corona española le otorgó a el virreinato de Guatemala la libertad de todos los países centroamericanos. Pero, sin embargo,
si observamos detenidamente, esa libertad también costó sangre. Costó sangre de otros virreinatos de América que al luchar por su libertad mermaron la fuerza de la corona española, y la corona española no se vio sino en la necesidad de liberar a la que menos problemas le estaba causando, que era el virreinato de Guatemala. Basta leer en la historia, investigar un poquito para darnos cuenta que la libertad siempre ha costado sangre. Y nuestra libertad del mercado de esclavos costó sangre. No para nosotros, pero sí la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la nación, que es la cuarta institución divina, está diseñada por Dios para que los individuos se respeten y donde pueda existir la individualidad, donde pueda existir la libertad, para que nosotros podamos hacer el estudio de la palabra de Dios, para tener la oportunidad de crecer espiritualmente. Claro que también es admirable aquellos que persisten en el estudio de la palabra de Dios en aquellos gobiernos donde el cristianismo se persigue, donde pueden ser ejecutados por estudiar la Biblia. Definitivamente es admirable. Y nosotros podemos disfrutar de esta increíble libertad de poder estudiar la palabra de Dios sin ser perseguidos, sin ser asesinados, sin ser apresados. Entonces, con esa libre voluntad que tenemos de poder exponernos al estudio de la palabra de Dios, humildemente debemos presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Por lo cual entonces, haciendo uso de esa libre voluntad, nos presentamos ante Dios diciéndole: Padre, he cometido tales o cuales pecados en la intimidad de su alma, para que entonces Dios reconozca el pago de Cristo en la cruz y poder ser blancos como la nieve, como en el instante en el que creímos en Él, para poder estudiar la palabra de Dios. Así que unos breves instantes y entonces iniciamos nuestra clase de hoy. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras a fin de que la podamos hacer herramienta viva en nuestras vidas para que podamos glorificarte y honrarte como realmente lo mereces. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, estudiando la cuarta institución divina, podemos continuar con las anotaciones según los estudios del coronel Robert B. Thien y en traducciones de mi pastor don Armando García. Entonces, es importante que entendamos que las cuatro instituciones divinas están diseñadas por Dios para el creyente y para el no creyente, a fin de que el género humano se perpetúe y, en primer lugar, que venga a nacer el Redentor y luego que venga a completarse la familia real de Dios, para que entonces el cuerpo el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, que es realmente lo que significa la palabra católico. Por eso es que no acostumbro utilizar el término iglesia católica, porque católica significa iglesia universal, pero se adueñaron del nombre. Entonces prefiero decir la religión romana y la iglesia universal, que viene siendo todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros de la familia real, donde por creer en Cristo ya eres miembro del cuerpo, solo por creer en Cristo. Recuerden que Cristo redime a su iglesia, redime a su esposa, salvándola del mercado de esclavos, pagando con su sangre preciosa para que nosotros podamos tener la libertad de hacer uso de ese pago. Y luego, una vez creyendo en Cristo, podemos entonces hacer uso de ese pago infinito en la cruz para poder entonces decir: Padre, gracias, porque tu Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. En el versículo que leí en Ezequiel 37:21, precisamente se habla de eso, del pago infinito de Cristo en la cruz, de la maravillosa obra de Él en la cruz, a fin de que podamos tener la libertad de seguirle. Entonces, continuando con estas anotaciones, dice: sobre la nación y el gobierno, dice, debe haber un sistema de ley común que prohíbe el crimen y, por lo tanto, protege la libertad, los derechos, la vida y la propiedad de los individuos. Este debe ser un sistema de ley que no utiliza la ley para resolver problemas sociales. La ley, por lo tanto, debe ser siempre objetiva.
La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para invadir los derechos del individuo, roba su propiedad personal y corroe la libertad humana. Todo en el nombre del bien de la mayoría. No somos iguales y no podemos ser iguales, porque si fuésemos iguales, entonces se premiaría al vago, al inútil, al perezoso, igual que el trabajador y estudioso. Y nosotros, lo único en lo que somos iguales es que tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Pero en esa libre voluntad nosotros podemos elegir si queremos seguir la palabra de Dios, el crecimiento espiritual, y Dios premia en función de ese crecimiento espiritual. No en función de qué tan bonito nos portamos, sino que tanto estamos concentrados con su plan. Entonces, continuando aquí, dice, debe haber una cultura común que refleja la vida espiritual, la moral, el espíritu de equipo, la nobleza, el patriotismo y la integridad de una nación a través de su literatura, arte, música y drama. Y con respecto al patriotismo, mencionaba que uno de los eventos más honorables, respetables, dignos de admiración, es aquel soldado que muere por la libertad de su nación, luchando por la libertad de su nación. Me recuerda, cuando digo esto, me recuerda inmediatamente a alguien que lamentablemente y muy recientemente murió en nombre de, en los años anteriores, en nombre de la libertad de mi país. Y justamente, aunque lo que logró fue muy poco desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la honorabilidad, del ejemplo, es grande. Me estoy refiriendo a Oscar Pérez, quien fue asesinado cruelmente por la dictadura venezolana. Entonces, un soldado que hizo un juramento de libertad por su nación y que él junto a sus hombres intentaron y realmente no causaron un gran daño a la estructura de la dictadura. Digamos que no hubo muerte de parte de ellos, pero fueron víctimas de un ataque brutal y fueron ejecutados. Y lo único que estaban haciendo era luchar por la libertad de nuestra nación. Entonces, el soldado que haciendo un juramento ante Dios y la bandera de defender la nación y que están dispuestos a entregar su vida por la libertad de su pueblo, no es más que un individuo digno de admiración y que es un héroe definitivamente. Entonces, un caso como ese es digno de respeto y es lo que debe hacer un soldado, estar dispuesto a morir por su nación. Entonces, si no tienes nada por qué morir, no tienes nada por qué vivir. Entonces, eso es admirable y de respeto, digno de honor. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos patriotismo. Patriotismo al punto de estamos concentrados en la defensa de una de las instituciones divinas. Pararnos firmes ante la bandera, ante el himno nacional. Respetar a nuestra nación. Y eso hará individuos respetables, respetuosos de las leyes, respetuosos del ordenamiento divino y humildes ante la autoridad. Es muy fácil ser rebelde. Lo más fácil es ser irrespetuoso a las leyes, porque es muy fácil pararse frente a un semáforo y decir yo salto la luz que no viene nadie por ahí. Pero ahí estás fallando, estás faltando, porque justamente, aunque nadie te vea, te está viendo Dios. Estás siendo respetuoso con la autoridad. Y las consecuencias se pagan porque rompiste tu integridad. Pero si tenemos la capacidad de inculcar desde muy pequeños el respeto a la autoridad y demostrarle, enseñarle a nuestros hijos que ese semáforo y ese rayado, aunque no exista nadie en el camino porque es de madrugada o porque sea, ahí estás irrespetando la autoridad y es a Dios a quien estás irrespetando. Entonces debemos ser íntegros aunque la gente no nos vea. Claro, es muy fácil, fallamos constantemente en eso. Por eso pongo siempre como ejemplo manejar, porque conducir es uno de los momentos en los que más se desea faltarle a la autoridad. Y aquí nadie puede darse golpes de pecho. Y todos fallamos en ese aspecto. Entonces, es importante que podamos inculcarles a nuestros hijos, pero primero tenemos que tener esos principios.
primero tenemos que tener esa formación para podérselas inculcar a nuestros hijos, el respeto a la autoridad, para que esos niños entonces al momento de llegar a la adultez sean respetuosos también con la autoridad y que también tengan el conocimiento y el fundamento espiritual suficiente para que al momento de elegir autoridades lo hagan con responsabilidad. No porque me vayan a regalar una bolsita de comida o unos juguetitos. No, no, no. Sino porque este individuo se nota en su discurso que va a ir a respetar la libertad de los individuos. Entonces así crearemos sociedades mucho más conscientes de lo que de lo que es la responsabilidad de cada uno. Entonces, continuando con este tema, eh, debe haber un sistema de gobierno que funciona bajo su poder sin abusar de su poder o destruir la libertad y el orden divino. Debe haber un cuerpo administrativo que represente las funciones de cobro de impuestos, que es otra parte en la que fallamos fácilmente porque decimos, no, pero yo puedo evadir impuestos en esto. Hay ciertos lugares donde tú puedes decir con factura o sin factura. Con factura me cuesta más, pago el impuesto, pero entonces yo no quiero pagar el impuesto, entonces dámelo sin factura. No, no, con factura, por favor, porque es un irrespeto a la autoridad y a la nación y estamos faltándole principalmente a Dios al negarnos pagar por el impuesto. Con factura, por favor. Porque en ese instante tienes la oportunidad de revelarte a Dios o de seguirlo. Es allí la autoridad de nuestra libre voluntad, es decir, tengo principios y voy a cumplir con esto. Aunque aquí, como les digo, nadie puede darse golpes de pecho, todo el mundo falla de alguna manera. Entonces, el cobro de impuestos, que de hecho el diezmo era el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, no corresponde a la iglesia. Y luego más adelante explicaremos con más detalle eso. Pero era eso, porque era para el creyente y el no creyente. Ok, para el orden debe haber un cuerpo administrativo que represente las funciones de cobro de impuestos, cumplimiento de la ley, jurisprudencia, mantenimiento de las fuerzas de policía y militar y el cumplimiento de la ley y el orden sin la destrucción de la libertad humana. Todo lo anterior ha sido diseñado por Dios para que nosotros podamos alcanzar los niveles de capacidad y bendición más altos. Dentro del marco divino, la vida y la propiedad deben ser sagradas, son sagradas. Dentro del marco divino reconoce el carácter de la propiedad privada, la intimidad, como una función de la libertad humana. Por lo tanto, este no puede existir aparte de la responsabilidad. La libertad en una nación está determinada por la integridad de la suma de sus individuos y el sentido de responsabilidad de sus ciudadanos. Debemos entender que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y eso edificará naciones más poderosas, más estables. Aquellos que violan la ley son enemigos internos de la libertad. La grandeza de una nación solo puede medirse por la virtud de su libertad y la integridad de su autoridad. Claro que puede parecer que efectivamente es utópico pensar que se puede llegar, pero existen sociedades que cumplen con el respeto al ordenamiento jurídico, el ordenamiento divino. A veces son naciones que ni siquiera son cristianas, pero con solo el hecho de cumplir con ese parámetro del ordenamiento jurídico y de respeto a las instituciones, resulta que entonces progresan. Y fíjense qué curioso, aquellas sociedades en las que el individuo es íntegro y cumple con las normas y con las leyes, son aquellas sociedades que pueden considerarse desarrolladas, donde funciona todo. Me imagino que habrán en algún momento escuchado un episodio o anécdotas, no sé cómo llamarlo, de un individuo que llega al metro en un país europeo y nota que hay un torniquete de la estación de trenes que está abierto, que está libre, es donde no había que pagar. Y él le pregunta a la chica cómo es posible que ese torniquete esté abierto y que sea libre. Y la muchacha le responde, eso es para las personas que no pueden pagar el metro o el tren.
Los que no tienen dinero pueden pasar. Y entonces el chico dice, ¿y cómo sabe usted que alguien no tiene dinero y que podría pasar allí aunque tenga con qué pagar? Y la chica le dice, ¿por qué alguien tendría que hacer algo como eso? Porque en sociedades con un alto nivel de conciencia, el individuo sería incapaz de cruzar por allí aunque tenga dinero para pagar. Entonces, es nuestra estructura mental, nuestra estructura y nuestra integridad en nuestros países latinoamericanos está dañada porque precisamente no nos cabe en la cabeza que alguien pueda pasar por allí. O sea, nosotros tenemos el chorizo en la sangre, ¿no? Porque se nos ha inculcado de pequeño que si no te aprovechas de una situación como esa, eres un tonto. Pero si entonces tenemos la capacidad de entender que estamos violentando las normas divinas y que nuestra integridad no debe permitir que hagamos algo incorrecto, aunque tengamos la oportunidad, entonces, sí, entonces no avanzamos como sociedades. Pero cuando el individuo desde pequeño se le ha inculcado valores y principios y se le ha inculcado integridad, ni siquiera pasa por su cabeza hacer una cosa indebida. Y ahí nos vamos ajustando y aún estamos a tiempo, porque mientras estemos aquí, estamos a tiempo de corregir todo ese tipo de cosas. Por eso la responsabilidad de los padres es tan alta, porque de eso depende que se le inculque a los hijos los valores y principios adecuados, para que entonces crezcan los niños con la formación adecuada para ser ciudadanos de bien. Y esto es para creyentes y no creyentes. Pero cuando además de eso, o principalmente eso, le inculcas el respeto a la autoridad desde el punto de vista divino, comenzando por el respeto a la autoridad de los padres, entonces logras crear niños, logras educar niños, edificándolos desde el principio con los valores cristianos, con el conocimiento de la palabra de Dios, con humildad ante Dios, con el respeto a la autoridad del comunicador, y vas creando ciudadanos fuertes, porque la disciplina, el orden, el respeto a la autoridad se inculca desde los primeros años de vida y donde entonces tú vas construyendo un individuo fuerte porque, ¿qué sucede? La estructura crea seguridad, da seguridad al individuo. Me he encontrado en países donde el irrespeto a la autoridad es lo más común y existe una sensación de inseguridad, de inestabilidad. Y me he encontrado en situaciones donde en sociedades donde simplemente la estructura es firme. Entonces te da gusto saber que reposas ante una autoridad que es respetuosa de la ley. Donde sabes que si redactas un recurso de habeas corpus o un recurso de amparo, un documento X, ante la sala constitucional, tus derechos van a ser respetados. Y eso crea una seguridad y una estabilidad en la sociedad. Entonces, de eso se trata, que exista un equilibrio de poder donde el gobierno no mete sus narices donde no le importa, donde no le compete, donde permite la libertad de los individuos, pero también permite la libre inversión en la empresa privada, donde el gobierno mete sus narices donde no le corresponde, pero sí crea leyes y es el árbitro para que nadie se irrespete. Pero entonces nosotros debemos inculcar en nuestros hijos el valor y el respeto a la propiedad privada, al derecho de los demás, al respeto de las instituciones divinas. Ahora, en países donde la corrupción es endémica, por supuesto que cuesta más estar allí, en el lugar donde se debe, o sea, en el comportamiento y en la actitud que corresponde. Pero es allí donde más fuerza debes hacer para que efectivamente orientarte a la autoridad. Y aunque la autoridad sea corrupta, es un trabajo grande poder orientarse a la autoridad. Pero entonces no te orientas a la autoridad humana, te orientas a la autoridad divina. Por eso es importante que seamos humildes ante la autoridad real y verdadera y la más grande de todas, que es Dios. Entonces, encaminándote justamente allí, sin quitar la vista de Dios. Que es muy difícil, claro que puede ser muy difícil, pero no imposible. Es más bien, es imposible si no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces de eso se trata, de tener concentración en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos construir sociedades bien sólidas.
orientándonos siempre a Él como nuestro Creador, y nuestro Señor y nuestra máxima autoridad. Y podemos ser rebeldes constantemente y rechazar cualquier tipo de autoridad. Desde la autoridad de nuestro hogar, las leyes del comunicador. Pero entonces ahí estamos demostrando que elegimos en nuestra voluntad rechazar a Dios. De eso se trata. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Y cuando me refiero a que las Naciones Unidas y estos organismos, Unión Europea, OEA y todos estos organismos son satánicos, es porque precisamente quieren apartar a Dios y tomar ellos el papel de Dios, violando la libre voluntad de los individuos y de las naciones, aun y cuando lo hagan en nombre de la paz. Porque entonces están quitando a Cristo de en medio para colocarse ellos en la posición de Dios. Y al tratar de traer el milenio a este siglo, cuando solo Dios, solo Cristo hará posible que sea el milenio, donde existirá igualdad de oportunidad. Pero la libertad de nosotros elegir y crecer espiritualmente es nuestra. Y en esa misma medida Dios nos premiará según como Él considere que hayamos alcanzado el crecimiento espiritual. Entonces, a manera de conclusión, voy a leer los siguientes puntos. Punto A. Cada institución divina se relaciona con el género humano en general. No es para creyentes solamente. Del creyente se esperan los estándares más altos. Por lo general, para la preservación de la humanidad, tenemos 4 instituciones divinas. B. Dios creó la mujer perfecta y ordenó el matrimonio, donde un hombre y una mujer se unen en matrimonio. La institución divina del matrimonio es monógama y la autoridad es el hombre. Cuando se habla de la relación matrimonial no se está refiriendo a 2 hombres o a 2 mujeres. Eso es satánico. Son parte de las distorsiones que hacemos nosotros como género humano. Y cuando comienzas a ver sociedades en las que se va destruyendo la familia, comienzas a ver entonces, años después, la preocupación porque la población de la nación va mermando. Entonces deben acudir a población inmigrante para poder hacer sólido el Estado y hacer crecer la población. Y lo notas en países donde el ejército tiene que ser extranjero, donde tienes que permitir que nacionalizar extranjeros para que puedan ser militares. Entonces la defensa de la nación está en manos de otras personas. O que comienza a decir, bueno, que para el año 2050 la población de este país va a ser en punto cero o va a ir en total de crecimiento. O como en naciones como en China, donde desde los años 40, 50, no recuerdo exactamente, se legisló en función de que solamente una familia pudiese tener un solo hijo. Y ya se considera que para el 2050 ya es incluso el tema ya es irreversible, las consecuencias son irreversibles y que la población en el año 2050 va a ir en un total de crecimiento. Porque hubo un gobierno, una dictadura que legisló en función de controlar la cantidad de hijos que podía tener una familia. El gobierno no debe meter sus narices en lo que no es su asunto. No debe violar la libertad de los individuos. Lo que debe es crear leyes para que se respeten unos a otros. Entonces, la familia, el matrimonio está formado por hombre y mujer. Y Dios diseñó una mujer y un hombre ideal para cada uno. No 2, ni 3, ni 4, ni 6 mujeres. Es más, cada persona tiene a su pareja ideal diseñada en alguna parte. Dichosos aquellos que encontramos a esa persona y con quien podemos hacer una relación de pareja para alcanzar la máxima felicidad de pareja. Entonces imagínense lo poderoso que es que un hombre encuentre a su mujer ideal, crezcan espiritualmente hasta la cima. Un matrimonio cristiano con doctrina bíblica puede crecer hasta la cima y es una zancadilla a Satanás, porque Satanás atacó en el Edén al matrimonio. Continuando acá, en el punto C, dice, la familia está compuesta de hijos. La última autoridad es el hombre, pero la mujer está incluida en la autoridad como madre. Todos los mandatos en la palabra están dirigidos hacia el hombre. El punto D, la entidad nacional es gente viviendo dentro de un perímetro definido de fronteras bajo un lenguaje común, separando una unidad de la otra, para que un grupo no domine al otro o destruya al otro o cree un sistema de tiranía. En el punto E,
hay una autoridad en cada institución. La autoridad en la primera institución es la voluntad, la autoridad en la segunda institución es el esposo, la autoridad de la tercera institución de la familia son los padres, la autoridad final es el hombre. Ahora en el punto 4, la autoridad de la institución divina de la nación es el gobierno, que se encarga de la protección de la libertad y la privacidad de los ciudadanos, demanda la libertad como es ilustrada por los 10 mandamientos. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría de las leyes a nivel mundial se basan en los 10 mandamientos, aunque no lo quieran reconocer muchas veces. La protección de la libertad y la privacidad de los ciudadanos demanda la libertad, como es ilustrada en los 10 mandamientos. La protección de la libertad humana en la entidad nacional demanda un sistema de policía para hacer que la ley se cumpla. Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber una institución militar. Debe haber libertad para comunicar el Evangelio a personas de la entidad nacional. Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para la vida después de la salvación, a fin de que el creyente pueda escoger por o contra la vida espiritual única de la historia humana. Ahora fíjese una cosa, un creyente que crece hasta la cima tiene un poder inmenso que no podemos muchas veces reconocer a simple vista. Es más, no se reconoce a simple vista y es lo que se llama héroes invisibles. Un grupo, un remanente de cristianos que crecen hasta la cima. Y no hablo de creyentes religiosos que van solamente los domingos a misa o al culto. Hablo de aquel grupito reducido de cristianos que crecen hasta la cima, con precisión de la palabra de Dios. Pueden ser bendición para su nación. Y son héroes invisibles porque nadie se entera por qué razón. ¿Quiénes son ellos los que bendicen a la nación? Y es porque Dios bendice o disciplina por asociación. Es evidente que existen naciones que tienen un gran remanente cristiano, miembros de la familia real, pero que son negativos al estudio de la palabra de Dios, que rechazan la cruz, que no les interesa el estudio de la palabra de Dios porque quieren estar sumergidos todavía en la religiosidad. Entonces ves como una nación que a pesar de tener muchísimos cristianos, está siendo castigada, disciplinada por Dios, bien sea directa o indirectamente porque Dios permite que ciertas cosas sucedan precisamente para que se orienten al estudio de la palabra de Dios. Pero cuando existe un remanente cristiano que crece espiritualmente, Dios está en la obligación de bendecir a esos individuos y bendecir a todo su entorno. Entonces ves cómo una nación puede ser bendecida incluso en malas condiciones, y cuando tú dices, bueno, ¿por qué esta nación está siendo bendecida? Que no tiene ningún tipo de recurso económico o mineral para ser próspero, pero es porque ves allí la palabra de Dios. Entonces podemos ser héroes invisibles trayendo bendición a nuestras naciones y a nuestro entorno si crecemos hasta la cima. De eso se trata. Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber una institución militar. Debe haber libertad para comunicar el Evangelio. Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para la vida después de la salvación, porque el plan continúa después de que somos salvos. Y ese plan es crecer hasta la cima. Y recibiremos bendiciones, bien sea aquí o bien sea en el tercer cielo. Que la motivación no debe ser las bendiciones, la motivación debe ser conocer a este increíble, perfecto, maravilloso e infinito Señor que nos ha regalado tanto. La voluntad después de la salvación es el asunto importante en la vida espiritual del creyente. Y de eso se trata, de que en la medida que nosotros nos concentremos en el estudio de la palabra de Dios y deseemos crecer espiritualmente, entonces esa es nuestra libertad y es lo que importa una vez que somos salvos. No concentrarnos en cancioncitas, en arrodillarnos y hablar lenguas. Eso no nos lleva a ninguna parte, solamente a demostrar la ignorancia y el rechazo al plan divino. El creyente que ejecuta la vida espiritual glorifica a Dios a lo máximo, porque la máxima glorificación del plan de Dios es justamente ejecutarlo en nuestras vidas, crecer espiritualmente. Y esa es la máxima glorificación. El creyente que fracasa en utilizar lo provisto para ejecutar su vida espiritual viene a ser el individuo más confundido y miserable durante su tiempo. Existe un plan perfecto, diseñado para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer a Dios.
Es un plan increíble, perfecto y maravilloso. Y en la medida que entendamos la mecánica de las instituciones divinas y en la medida que entendamos todo este asunto de citar nuestros pecados, de crecer espiritualmente, de conocer a nuestro Padre, iremos creciendo, ejecutando el plan de Dios en nuestras vidas para glorificarlo realmente cuando veamos lo inmenso que es y lo diminuto que somos nosotros. De hecho, Pablo, el nombre Pablo o Paulos, significa disminuido, porque Pablo, a pesar de ser un individuo altamente religioso, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, como él lo menciona, Pablo significa disminuido, porque él comenzó a darse cuenta de lo diminuto que era él con respecto a Dios, mientras que el individuo religioso lo que hace es creer de alguna manera que él es grande, él tiene la oportunidad de parecerse a Dios, de alcanzar la perfección. Pero la humildad máxima es decir, yo no soy nada, tú eres todo. Y en esa medida, poniendo nuestros ojos en Él y no en nosotros, es que vamos orientándonos humildemente el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque pueda sonar soberbio, aunque pueda sonar dogmático al decir, tú eres pecador, tú no. Bueno, en realidad todos somos pecadores. Pero entonces cuando podemos decir, Padre, gracias porque infinitamente ha sido tu regalo al punto de que yo puedo reconocer mis pecados ante ti y ser blanco como la nieve. Y poder decir, yo soy San David, yo soy San fulano, San Sutano. Porque somos santos a partir del instante que creemos en Cristo en la cruz. Y decir, no depende en ningún momento de mis acciones, sino depende de lo maravilloso que fue en la cruz. Ese evento increíble de nuestro Señor haciéndose hombre para morir por nosotros en la cruz. Y nuestros ojos deben estar puestos allí y encaminarnos al crecimiento espiritual para glorificarlo como realmente corresponde, con sus recursos y no con los nuestros. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo y que el Espíritu Santo sea quien comunique para que nosotros podamos crecer espiritualmente y glorificarte como realmente corresponde. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo.